Hola, ¿qué tal? Yo soy Nelly Portilla y el día de hoy nos encontramos en otro espacio educativo para tocar temas de suma importancia para toda la comunidad educativa a través de la Secretaría de Educación de Veracruz, la Subsecretaría de Educación Básica y la Dirección General de Educación Secundaria en nuestro programa Frecuencia Educativa y la SECO. Sean todas y todos ustedes bienvenidos. Maestra Gabriela Calderón se encuentra conmigo también aquí como conductora y por supuesto tenemos un invitado de lujo, el maestro Enrique Calderón Aguirre, con más de 40 años de experiencia en el ámbito del arte, de la danza, y bueno, pues viene a tocar con nosotros un tema muy interesante, que es la pedagogía y enseñanza sobre cuerpo, movimiento e identidad en el ámbito dancístico, ya que bueno, pues la danza no solo permite pues la expresión, también que es un espejo de la sociedad, así muchas veces lo definen. Y el día de hoy, maestro, pues tenemos este tema que vamos a tocar en esta mesa y yo quisiera preguntarle, ¿qué es la pedagogía y enseñanza sobre el cuerpo, movimiento y la identidad en el ámbito dancístico? ¿Qué nos puede contar sobre este tema para empezarlo a desmenuzar y entenderlo? Pues muy buenos días. El día de hoy el trabajo de información que traigo es referente a un elemento clave que el docente debe de saber cómo se mueve. Desde cómo me muevo yo como docente, cómo se mueven mis alumnos para poderlos manejar. Entonces, la pedagogía es el arte de enseñar, definitivamente. La didáctica es la forma en la cual yo estoy trabajando con ellos. ¿Cómo lo voy a hacer? Desde que estamos en jardín de niños o lo que es la educación inicial en algunos casos, es importante el movimiento, porque depende del tipo de movimiento, es como el niño va a aprender a leer, a escribir y a comunicarse a través del movimiento. Entonces, el elemento es algo ilimitado en un momento dado, ilimitado, o sea, es infinito la forma de moverse, ¿no? Me decía, oye, ¿por qué estás así en el piso? Le digo, que estoy enseñando a los niños cómo se mueven. Y todos nos movemos. Me acuerdo que una me dice, oye, ¿por qué tenías al director de secundaria así? Le digo, porque estaba participando y yo quería que participara. El movimiento y la expresión es comunicación a través de esto. Y como tal, y como directivo debe saber cómo se debe de mover. Entonces, el movimiento nos va a dar una identidad, nos está utilizando un cuerpo. Esa identidad nos identifica. Ese camina bien así, parece norteño, dice, por la forma de caminar. Ya es una forma de ubicarlo en una identidad de contexto de tal región. O sea, siempre estamos ubicados en este sentido, ¿no? Por lo tanto, son los elementos sensoriales los que nos hacen movernos, independientemente de la situación anatómica de nuestro cuerpo y de la forma en que se comunica. El movimiento es cambiarnos de lugar. Entonces, se tiene que utilizar simplemente. Cuando yo iniciaba un ejercicio con los niños, y lo puedo poner aquí con ustedes, a ver, y lo tienen que hacer para que se pueda ver, pero lo hacen para que yo lo vea, y que diga, arriba las manos. A ver, dije la acción, arriba las manos. ¿Y qué levanta la gente? Las manos. No, esas no son las manos, maestra. Que levantar, razón. Entonces, si yo estoy aquí y yo digo, arriba las manos, esto es lo que tengo que mover nada más, las manos. Pero el concepto oído y el no está manejando la información. O teníamos unos juegos muy importantes que era jueves, jueces y juego. Entonces, cuando decía juego, tenía que hacer una actividad. Si tenía jueces, tenía que hacer, pero si yo decía jueves, levantaban. Entonces, era ejercicio de expresión y de comunicación con el movimiento corporal. Por lo tanto, es importante que el maestro conceptualice lo que tiene de elemento humano. ¿Qué tipo de niños tengo? ¿Cuál estoy viendo cómo se mueve? ¿Quién es zurdo? ¿Quién es derecho? ¿Cómo trabaja? ¿Cómo se sientan? Inclusive esa es la posición, ¿no? Y bien clásico lo que nos decía, tienes que sentarte derechito para estudiar, con un grado de inclinación para leer, la máquina. Pues eso no lo ponemos en juego. Siéntate y dale, ¿no? Para poderlo trabajar. Entonces, el cuerpo es algo importante que se debe de manejar con el movimiento. Cómo camino, cómo escribo, cómo me expreso. ¿Sí?
Perfecto. Gaby, no sé si quieres hacerle una pregunta al maestro sobre este tema. Un montón de preguntas. A partir de que empieza a platicar el maestro Enrique, a mí me surgen muchas dudas, me surgen muchas ideas y se me antoja como que aprender mucho de toda la experiencia que él tiene. Habla de movimiento y creo que es parte del ser humano. Nos movemos desde que estamos en el vientre de mamá y es una forma de expresión. Esto es bien importante, maestro, porque papá y mamá, principalmente mamá, nos enseñan a que a partir del movimiento decimos desde bebés qué es lo que necesitamos, si estamos incómodos, si estamos cómodos, si necesitamos apapachos, si estamos sucios, si tenemos hambre. Esto nos da el movimiento. Maestro Enrique, hace una emisión quedamos con una pregunta que a mí me deja quizá fuera del contexto, pero tiene que ver con la danza. ¿Cuál es la diferencia entre fandango y calenda? El fandango es una fiesta que se da en los pueblos o en el contexto. En la región de la Cuenca del Papaloapan, el fandango es la reunión para hacer un mitote. Y el mitote no es un chisme, el mitote es la reunión para ponernos de acuerdo para hacer el fandango, de bailar y de conjuntar los programas, los bailos, los números, las canciones que se va a hacer para darle el asalto a la cumpleañera o para llevar el elemento sorpresa de una serenata. Por eso lo dicen, se armó el mitote. Ajá, y se armó el mitote y estamos todos. En la región del Istmo, en la región sur de Veracruz y en la parte de lo que corresponde a Espinal, Juchitán, y Estaltepec, Coaxacualco, Aguadulce y todo, hacemos calenda. La calenda es una reunión que se hace por parte de los mayordomos para salir a las calles y dar a conocer que es su fiesta. Van con banda, van bailando, llevan todo. En la calenda hacemos todo el vestuario, las características, los ramos de flores, para salir de la casa del mayordomo hacia la iglesia, hacer la ofrenda necesaria en el contexto del santo que se lleva y regresar para hacer la fiesta dentro de la vela. Porque la vela ya la entregamos, ya se hizo, entonces hacemos toda una gran pachangota ahí gigante, ¿no? Qué rico, maestro. Vamos a armar entonces el mitote de una vez en la cabina. ¿Qué opinas? Un mitote muy importante. Y muy interesante. No, y también dentro de este tema, pues se deslinda el movimiento. El movimiento, pues, es precisamente el instrumento que tiene, por ejemplo, el bailarín para expresarse, ¿no? Dentro del arte de la danza. Y pues sí, es muy importante dentro de este tema. ¿Me podría usted platicar para usted qué es el movimiento o para entenderlo más? Bueno, el movimiento se nos da como ser humano desde la etapa fetal, desde antes de iniciar, desde la concepción. Si no hay movimiento, los espermatozoides no llegan al óvulo. Por lo tanto, el correr y el espacio es moverse. Se mueve, se conjuga y se hace la fecundación y empieza la etapa fetal y a organizar. Y ahí empiezan los movimientos. Eso es importante en una familia, ¿no? Pero dentro del cuerpo del ser humano, el niño se tiene que mover. Tiene que tener mucha movilidad. Error de que los maneaban a los pobres chamacos. Sí. Los amarraban como tamalito. Era un taquito en la cama para que no se moviera. Cuando que debe estar libre y abierto porque ese es el movimiento. O las manoplitas, ¿no? Que también hoy en día ya los pediatras dicen, ya no se las pongan porque es pues un método de expresión de los bebés, ¿no? Y de comunicar. Por lo tanto, en esas etapas de la etapa fetal, ahí se desarrollan los movimientos, reflejos espontáneos y sistemas estructurales corporales. Todo lo que mi cuerpo tiene. Pie, rodilla, brazo, todo, ¿no? Entonces, si está incómodo, como decía ello, pero cuando lo estás viendo ya que nació, pero cuando está dentro del vientre, la mamá y todo eso, la posición que tiene que hacer. Pues tenía importante que la acomodaran porque el niño se movió, porque está manchueco, o la forma que tenías tú que dormir para que en la etapa fetal el niño tuviera ese movimiento adecuado a lo que es. Posteriormente, surgen etapas del movimiento como es en la infancia, como es en la niñez, que no es lo mismo. El infante es el recién nacido hasta la etapa en que empieza a caminar, que tiene que gatear para que pueda desarrollar todas las actividades cognitivas y afectivas que se tiene. A veces el niño que no gatea cuesta mucho trabajo para que tenga un aprendizaje porque le faltó gatear. Y entonces si necesita, o niños que tardan mucho para poder caminar. ¿Por qué razón? Porque no tuvieron el movimiento fetal o fueron maniados en la casa. Entonces, realmente esto es importante. En la niñez se da de 7 a 12 años este movimiento con los niños y es donde empiezan a agarrar fuerza, velocidad, resistencia y desarrollo de habilidades deportivas.
es cuando entran a la primaria, que es cuando corren, aunque desde el jardín de niños ya se da, pero en el jardín de niños ya lo estamos canalizando hacia algo. Hay niños que ya bailan, zapatean desde esa etapa, ¿no? 3, 4 años. Y entonces el movimiento es base de ello. La coordinación que tiene, el equilibrio que se da en cada uno de ellos para poderlos hacer. Ya no se diga con el uso de una sonaja o en el uso de un pandero o en el uso de algún elemento que les sirva la expresión y la comunicación. Claro. Es importante. En la adolescencia, el rendimiento es físico, lo que tiene que aprender a mover para que se desarrolle la percepción de su imagen corporal. Ahí vemos a los chamacos cuando empiezan a ser creídos, ¿no? Teníamos uno en secundaria que le pusimos el belleza, porque qué bruto para moverse el hombre, pero era una belleza. Tú lo vieras, negrito como el carbón, flaco, espiruleco, ¿no? Pero de todo modo era una belleza, pero es que así se sentía y era su expresión del movimiento que él tenía. Ya en los adultos ya vemos las características, cómo nos movemos, cómo nos expresamos y todo eso. Por eso ahorita en los memes sale muy bien. Y eso creían que el viejito no bailaba. Y ahí está bailando la música de su época, pero la baila con el paso que tenía. Yo aprendí a bailar viendo a los tíos o a los primos mayores, que es lo que forma en que bailaban. Por repetición. Por repetición sí, de lo que estábamos haciendo. Y no, yo estoy viendo más. ¿Quién no baila o no ha bailado el bule bule? Y ahí la ve y decía, bule bule rock. Le digo, no, el bule bule es un gogo. Y empezábamos a manejar también los ritmos de los tiempos de los bailes de la época que se van dando. Por ejemplo, una tía mía que ahorita tiene 90 años, bailaba el cha-cha-cha en todo su apogeo. Me acuerdo que le encantaba la orquesta Aragón para bailarla, ¿no? Y el cha-cha-cha que más me gustaba a mí era las clases del cha-cha-cha, porque según yo aprendía con ella a bailar el cha-cha-cha, los ritmos del 1, 2, 3. Y mi mamá abuela, que fue la que me crió, ella me enseñó a bailar el tango y los pasos dobles, pero era la música de su época. Ella era de 1906. En una ocasión le dije que tú fuiste a bailarte con don Porfirio Díaz. Se enojó conmigo. ¿Por qué? Pues es que sí, así bailaba los valses, la mazurca y todo eso. Todo eso, expresión y movimiento, nos determina una región o un espacio o una identidad de lo que nos estamos manejando ahí, ¿sí? Claro, por supuesto. Maestro Enrique, qué cosa más interesante. Nos dan ganas de ponernos a bailar. Aplicado a la pedagogía y enfocado a nuestro teleauditorio en la SECU, ¿para usted qué es la pedagogía? La pedagogía es todo un arte para enseñar, para decir, te enseño así lo aprendí, así vas a enseñar o así lo vas a manejar tú en tu información que tú tengas. La pedagogía en el arte, de enseñar el arte a través de la expresión y la comunicación. El movimiento nos está determinando algo. Por ejemplo, te puedo marcar, no es lo mismo el moverte con un paso norteño que con un jarabe juteco o un son ismeño. La forma de bailar y de mover los brazos es diferente a cada uno y eso permite dar la identidad regional. Por ejemplo, Durango. Aprendo a bailar Durango y los veo ahorita, le digo, este Durango es clásico porque no ha cambiado en su variante ni en su juego coreográfico del movimiento en el espacio escénico. Lo llevo y me lo pide la escuela de Yucatán en Vaca, casi se llama el pueblo, y el grupo de danza se llamaba Kosh Okot, que quiere decir danza de la cabeza, vamos a bailar. Entonces, con el Kosh Okot, ahí en ese grupo, presento Durango. Y ya está bien bonito, claro, los ensayos y todo, pero a la hora de la presentación, el público se llamaba la atención y decía, madre, parece que le va a arrancar la cabeza, mira cómo lo mueve. Y jalaba los brazos por el movimiento que teníamos que hacer. Eso es lo importante dentro de la danza. ¿Cómo voy a enseñar ese movimiento que parece que le voy a arrancar el brazo cuando que es simultáneo el movimiento, ¿no? O la expresión de un faldeo. El faldeo de la jarocha con el faldeo de Jalisco o con el faldeo de Nayarit, que son altos o son cortos. O los faldeos medios, como el caso del faldeo yucateco, el movimiento que se tiene. O el tabasqueño. Cada región te da un espacio de movimiento. Qué interesante. Sí, es muy interesante y bueno, también considero que los docentes también deben de tener por lo menos mínima noción de todo esto, ¿no? Claro.
para que pues los alumnos también se adentren un poco más a la danza y no nada más ponerles el baile por ponérselo, sino que también explicarles qué significa. Y bueno, yo quisiera que usted me ayudara a entender este tema de la entidad en el cuerpo. ¿Qué es la entidad en el cuerpo? Que lo escuchas y dices, ay, a ver, ¿Cómo para me que voy me a la despacito. identificar, no? Ujú. Por ejemplo, la identidad te puede ser una identidad familiar o la identidad regional. En el caso clásico del niño que empieza a caminar, ¡ay! Camina igualito al abuelo. Entonces ya te está dando una identidad familiar. En el cuerpo, exacto. Pero ¿cómo se mueve? ¿Viste? Oye, está su máquina. Esa parece licuadora. O parece de esa lavadora Koblenz. Chac, 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 por la forma en que se mueve. Entonces mi mamá decía, que a mi mamá le decían que se movía como lavadora. Era muy grosera mi mamá. Le decía, no, hijo de no sé qué, yo me muevo porque es mi naturaleza del movimiento por mi pelvis. Y ella me explicó la función del cuerpo en la mujer, que no es lo mismo en el varón, por las características que tenemos, ¿sí? Ahora, eso nos dice una identidad familiar, pero en la identidad regional, ¿cómo camina un negro? Con la negra boleada para acá, ¿no? Y ahí se va. ¿Por qué? Porque si no, el negro no vale nada, si no se mueve con ese estilo, con ese garbo. O característica altiva a la mujer. Y así caminaba la flor de la canela. La canción te lo dice. Es el movimiento que te ubica en una cuestión regional. ¿Cómo bailan los de Perú? Agachaditos, bien sumisos y todo eso. Sobre todo lo vemos en ese baile de carnavalito. Entonces, la posición y la expresión corporal te tiene que decir mucho para el movimiento que nos da la identidad. ¿Y de dónde eres? Porque, por ejemplo, también en el país tú pones a un sinaloense a bailar una salsa y no te la baila, No o sea, la se hace, queda con cara de, ¿y aquí cómo no tienen el ritmo? ¿Por O qué? un culiche. O un culiche porque pues han crecido con la tambora, con la banda, y evidentemente pues esos movimientos no los conocen, o viceversa. O sea, nosotros nos ponen a bailar tambora y pues a lo mejor no agarramos el paso rápidamente, ¿no? Un tema cultural, ¿no? Veracruz, Tabasco, Campeche, Chiapas y Yucatán y Quintana Roo, bailamos perfectamente bien todos los ritmos afrocaribeños. Ujú. ¿Por qué razón? Por la influencia que tuvimos Claro. con ellos. Claro. Guerrero y la parte del Pacífico bailan con otros estilos de bailes. Por ejemplo, en Oaxaca bailamos la chilena, pero en Chile se llaman cueca y es lo mismo, estamos bailando. Pero ¿qué te pasa en Nuevo León? ¿Qué te está pasando en Tamaulipas? La polca, la redoba y el chotis vienen de Europa, que llegaron a esa parte del sur, del norte del país, que se bajaron y pusieron esa identidad. Entonces ahí determina la identidad. En un baile norteño no es lo mismo el baile norteño de Tamaulipas que el baile norteño de Durango o que el baile norteño de Chihuahua. Entonces tiene ritmos que te dan la acelerada, el movimiento y la expresión que te dice, ¿no? Incluso siempre se da el movimiento con la expresión verbal, el ajúa y cómo bailaba el piporro. Él nos dio determinantemente una característica del movimiento de lo que era el bailar la redoba. Con ese zapateado, con ese golpeteo de tacón para poderlo bailar. Entonces sí, eso es lo que hace el movimiento, que nos da una identidad regional, nacional o internacional. Claro. Y aparte tenemos influencia de muchos países. Afortunadamente México no es nada más rico en cultura, en comida, en arte. Tenemos también la ventaja de que hemos sido bien influenciados, porque vivimos del ritmo, vivimos del movimiento, como lo estamos comentando, de muchos países. Y bueno, creo que esto enriquece aún más nuestra cultura, nuestro acervo. Maestro Enrique, ¿qué es el ámbito dancístico? El ámbito dancístico se va a dar dentro de 3 aspectos. El familiar, cuando la gente es muy bailadora. Y eso bailan por innato, por una cuestión innata. Por ejemplo, baila el cha-cha-cha, el mambo, el merengue, o el rock and roll, o los bailes modernos de lo que estamos haciendo. Yo lo que bailé, pues fueron desde el yenka hasta el parchís. Hasta ahí me quedé, porque después lo ponía con los chamacos en la escuela, ¿no? Pero bailaba cha-cha-cha y bailaba todo lo demás. Entonces, ese es un ámbito dancístico familiar. Hay un ámbito dancístico escolar, el que te ponen para los festivales y actividades artísticas, y que luchamos mucho para que no se tuviera la influencia de poner bailes que no fueran de información. Por ejemplo, de los bailes modernos que dieron en los años 80 o 90,
ya lo estaban choteando mucho en las escuelas primarias y dejaban parte del folclore, ¿sí? Entonces, el ámbito dancístico es esto, lo que tenemos en la casa, lo que bailo en la escuela y lo que voy a aprender en una escuela académicamente de danza para poder manejar. Ahí puedo bailar desde el ballet clásico hasta el folclore o el baile moderno o el baile de contemporáneo o lo que yo tengo que hacer de expresión y comunicación a través del cuerpo. Por ejemplo, en el ámbito dancístico escolar, llegó el momento en que empezábamos a trabajar temas de película. Y de eso nunca se me olvida que en tercer año de primaria me puso mi maestra a bailar el casachoco. Y ahí me ves buscando el casachoco, el brincoteo y lo que tenemos que hacer. Y tenemos que emular los efectos del movimiento en la danza con ellos. No se diga cuando bailamos sobre el griego, ¿sí? O las chardas de los gitanos y la forma de vestirte. Me acuerdo que como no había lo que hay ahorita, comprábamos chicle moneda para poner en los paliacates amarrados. Entonces, eso es parte de un contexto histórico también, ¿no? Claro. Y en la escuela te ponen. Ya después yo como maestro, como docente, como trabajaba, puse un programa, un festival, que fueron varios los que puse, pero el que más me gustó también fue La Loca Historia de la Música. Y empiezo con música moderna de los Beatles golpeando y haciendo todo eso, y salían los cavernícolas. Y de repente los cavernícolas se zorrajan un rock, pero pesado, ¿no? O bailaba, o salía alguien bailando un vals en la época del siglo XVIII para el siglo XIX, y terminaban bailando algo moderno. Por eso se llamaba La Loca Historia de la Música. Presentaba lo tradicional de lo que era, y lo reventábamos con un baile moderno, ¿no? O la chona. ¿Quién no ha bailado la chona? ¿O quién no ha bailado que payaso de rodeo? Hasta Metallica. Sí, ya lo están trabajando ahorita, ¿no? Sí. Entonces, esa influencia es lo que nos hace dar ese ámbito dancístico, a donde estoy en el contexto familiar o en el contexto social, porque dentro del contexto social no hay fiesta que no se baile, lo que le estoy diciendo, lo de payaso de rodeo y esa música moderna, ¿no? Y así lo dice. Y ahorita ya están haciendo una mezcla o algo así, que están bailando, por ejemplo, danza de huehues o danza de viejada en unos 15 años. ¿Por qué? Porque la gente es de allá y quiere ver cómo se bailaba ahí. Entonces ahí ves bailando, cuando que es una danza o baile tradicional de Día de Muertos en la región de la Huasteca. O en mi caso, que se presenta todos los días. Sabemos que se acabó la vela cuando suena el son que se llama lucero de la mañana. Con el lucero de la mañana ya tenemos esa simbología de que la fiesta se va a terminar, y es a las 5:40 o 5:50, porque hasta esa hora deja de tocar la banda, terminando el son. Muy buen indicio. Sí, no, buenísimo para el ritmo de la fiesta. De la fiesta, así es. Maestro, yo quiero preguntarle algo. En el tema educativo tenemos alumnos de todo tipo, y si bien es cierto que todos crecemos a través de movimientos, también es cierto que la expresión de pronto nos da pena a algunos. ¿Cómo hacen los maestros? Denos un tip. ¿Qué puede hacer un maestro con alumnos muy tímidos para poder promover o desarrollar el ritmo en un baile? Para eso tiene que tener una visión o una psicología del muchacho, de su grupo, como lo tiene. Y está determinado quién es el hiperactivo. Está hablando quién es el kinestésico, o sea, con las características propias, ¿no? Quién es el verbal y quién conocer no. al alumnado. Entonces yo tuve un muchacho ahí, pero un muchacho grande, dijera que él era de la universidad pedagógica. No, yo no bailo porque no me gusta. No, si no vas a bailar, tú eres muy bueno para hablar y por lo tanto te quiero que sea mi maestro conductor del programa. Entonces ya lo ubiqué en un contexto dentro de la danza. Claro. Cuando lo voy viendo, pues sale todo un personaje tremendo, por la caracterización que hizo en su vestuario, junto con su compañera, que en este caso estaba embarazada, pues lógicamente no podía bailar. Pero salieron y condujeron muy bien el programa. Entonces, darle un contexto a cada quien. Claro. Oye, que tú eres bueno para dirigirlo, a ver quién se equivocó, y manejas notaciones coreográficas. Dile todo, tú eres mi monitor para el baile fulano de tal. O sea, darle una ocupación dentro de la danza. No eres bueno para bailar porque no te gusta bailar, porque te estás aterrado, porque no te, etcétera. Pero eres bueno para la escenografía. Entonces lo ubico en un contexto dentro de lo que es la danza. Claro. Y esa es la creatividad que debe tener el docente y la
visión pedagógica para enseñarlo. La observación. Y la observación. Y además como inclusión, ¿no? Por decirle, tú no bailas, pues ahí te quedas, ¿no? O sea, esa historia está tremenda. Buscarles también pues ahora sí una actividad que vaya conforme a sus capacidades también, ¿verdad? En este sentido, en una ocasión me dice, maestro, es que mi niña no puede bailar. ¿Cómo no? Si va a bailar, vas a ver. Pues fue la que se llevó la tarde, estaba cojita. Sí, y luego pero le puse el baile de la cojita. Ay, dice, qué bien lo hace la niña, parece. Pues no es que parece que está cojita, le empiezan a bailando, ¿no? Sí, lo hemos visto ya muchísimo, inclusive en redes sociales, que la inclusión en las escuelas es ya de vital importancia, y en bailes se incluyen alumnos y alumnas en silla de ruedas o con capacidades diferentes, y hasta siendo uno bonito, dices, qué bonito que se puedan incluir ya en la danza, en las artes, y que todas y todos, pues, disfrutemos de las artes, claro. ¿Verdad? Eso es lo importante. Claro. Maestro, ¿podría darnos un ejemplo de la pedagogía y enseñanza sobre cuerpo, movimiento e identidad, precisamente en el ámbito dancístico, pero pues en la aplicación de un proyecto con diferentes asignaturas? Por ejemplo, la expresión que te voy a hacer, la cuestión didáctica o lo que te presenta en cada uno de ellos es, primeramente, ver el clásico donde se ve la evolución del hombre, ¿no? Desde que sale en el mono, el hombre de Darwin creo que es, ¿no? Hasta cómo lo presenta y hasta que estamos caminando. Es una parte de la pedagogía, de cómo enseñar, cómo nos movemos. 2, la observación clave. A ver, 3 van a ser árboles. Observen un árbol, cómo se mueve un árbol. ¿Se mueve un árbol, sí o no? Sí. Las hojas. Entonces no es el árbol. Entonces son parte de la. Entonces el muchacho tiene que entender ese concepto, cómo se mueve, cuál es la posición de sus ramas, cuál es la posición de su contorno, cuál es la forma que tiene el árbol. Entonces, no, todos ponemos el árbol así, ¿no? Cuando que el árbol puede ser así, pues se puede mover de otro lado, hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados. Ahora, ¿cómo se mueve un gusano? No cómo se mata un gusano, cómo se mueve un gusano. Entonces, el gusano empezamos a trabajarlo con las manos y con la expresión corporal. O una araña. Entonces, todo eso tiene que llegar a un proceso número 1 del arte de la didáctica o de la pedagogía. Enseñarlo a observar. Número 1, observa todos los movimientos. La vida es copia de la naturaleza, definitivamente. ¿Sí? La forma de vestirnos, la forma de caminar, la forma de andar, la forma de expresarnos a través de. ¿Por qué el programa de internet, el sistema se llama redes? Cuéntenme. Pues díganos ustedes. No, yo no sé, ustedes traen el movimiento, que son las que son actualizadas ahorita. Yo creo que porque nos unen, ¿no, maestro? Une distancias, no hay distancia, no hay límite. Las redes tienen, pues vaya, un alcance impresionante. Definitivo. Ahora, váyanse a la estructura de una red, de una telaraña. Ahí es el movimiento de crece y hace el internet. ¿Por qué? Porque la línea fluye de un lado, fluye de otro lado, tenemos de Italia, tenemos de Francia, y tenemos puntos nodales de nodo donde se hace y ahí aterriza la información que yo quiero. Entonces, ¿qué es lo que hace en la red? Con el movimiento del gusano, del animal o del bicho, y la araña lo observa y regresa y se la come. O sea, esa es la información que tenemos, por eso se llama la red en internet, porque fluyen muchas cosas, ¿sí? Los núcleos que se están dando. Cuando yo trabajaba la información dentro de lo que era la ciencia, el punto nodal y la comunicación, por ejemplo, los puntos nodos, no nudos, los nodos que se dan, bajaban la información. De este nodo bajamos aquí una información igualitita a la telaraña, hacia el otro y fluye hacia acá y estamos dando la información. ¿Hacia dónde va mi información pedagógica o didáctica con ellos, con los niños? En él directamente, que es el nodo. Pero ¿a dónde tiene que fluir? Hacia la mamá, hacia el papá o hacia la familia o hacia su entorno familiar, lo que está diciendo de comunicación. Y lo comunico y lo expreso a través de esto. ¿Por qué el faldeo o el movimiento del sombrero en un baile? Cuando me denota alegría, cuando me denota tristeza o me denota sumisión o estoy haciendo una ofrenda. ¿Qué me da de decir la expresión del sombrero? Aparte de la forma que me da un regionalismo e identidad local, me dice mucho lo que yo estoy diciendo. Cuando voy a pedir algo, lo volteo. Cuando es alegría, lo agito arriba, ¿no? Cuando estoy en un duelo,
lo llevo a pecho, al corazón. O sea, todo eso nos hace la expresión, la comunicación a través del movimiento y el espacio de la pedagogía. Todo eso lo debe saber el maestro. La clave importante es observar. Observa. Interesante. ¿Sí? Es muy interesante. Y Gaby, no sé si quieres hacer otra pregunta antes de pues ya casi concluir con este tema. Se nos está terminando el tema, se nos fue muy rápido el tiempo. Maestro, ¿algún saludo que quiera mandar? Pues saludar a todos los compañeros maestros que trabajan todavía la actividad docente en el aspecto de arte y expresión y comunicación. Fíjate bien lo que dice, arte, expresión y comunicación. Yo me expreso y comunico. Estoy comunicando algo referente a las fiestas patronales del pueblo. Estoy comunicando algo de los carnavales. Estoy comunicándome con estas características de lo que es mi región, la identidad. La cultura se da a partir de esto. Por ejemplo, el maestro de historia puede amarrar la danza o la expresión escénica haciendo una escenificación del movimiento de independencia. O en este caso del movimiento que se da en la revolución para el 19 de noviembre, tienen fecha para hacer una expresión artística y dancística. ¿Cómo lo pongo? El porfiriato con la chamaca, cuando lo puse la primera vez me dice el director, quiero un festival para el día de la Revolución Mexicana. Yo llegué a trabajar a la escuela el 1 de noviembre. Bueno, no importa. Y que me lanzo con los chamacos a preguntarle, ¿quiénes tienen hermanas que ya cumplieron 15 años o primas o tías o tienen vestido de traje largo? Ya, pues, se lo traen, me lo revisa y se lo ponen. Entonces presenté el baile del movimiento de Don Porfirio, los bailes y las fiestas del porfiriato. Pero los demás varones, que eran relajudos, van a hacer la bola de la revolución. Y entonces atacan a la gente esa y acaban con el porfiriato y se quedan ellos y ya bailamos los sones y corridos de la región del movimiento revolucionario. O sea, es una expresión de comunicación, pero estoy dentro del contexto histórico del programa. Si yo lo bajé en el proyecto, que tuve la relación con cada uno de ellos. Sí, entonces no importa. O algo referente a la Segunda Guerra Mundial, o algo referente a los movimientos sociales que se han dado en el mundo. Entonces, realmente todo lo podemos expresar a través de la danza. Claro, de verdad, maestro, que no nos alcanza el tiempo para tocar estos temas. Esperemos que sean pues fructíferos para las y los docentes que nos ven del nivel secundaria y bueno, pues sobre todo también aplicar la docencia pues con mucha vocación, investigar, como bien dice, sobre el tema de la danza y aquí seguiremos tocando estos temas para que no dejen de vernos y no dejen de escucharnos también para que se empapen un poquito más de este ámbito. Agradecemos muchísimo al maestro Enrique Calderón Aguirre por estar aquí con nosotros compartiendo sus experiencias, sus vastos conocimientos y también a Gabriela Calderón que estuvo aquí con nosotros. Nelly. Yo soy Nelly Portilla, muchas gracias a la Secretaría de Educación de Veracruz y por supuesto a la Subdirección de Educación Básica y por supuesto a la Dirección General de Educación Secundaria, que a través de esos programas, Frecuencia Educativa y la SECU, pues tenemos la oportunidad de llevarles pues toda esta información tan importante. Así que nos vemos en la próxima cápsula. Adiós. Bye.